Espéculo vaginal. Si cuando vas al ginecólogo, el ponerte este espéculo te hace que te duela, cuando vas a hacer una revisión ginecológica o vas a hacer una transferencia embrionaria te duele, vamos a ver cómo podemos hacer para que no pase. Al final del vídeo te voy a dar dos consejos muy claros, muy sencillos, para que verás cómo ya no te duele tanto la exploración. Estamos hablando de exploraciones tanto de una transferencia embrionaria o una citología que te hacen todos los años. Fíjate, este es el espéculo normal que usamos todos los ginecólogos. Si lo comparamos con este marcador, no digo que sea lo mismo, pero es parecido. Y aparte, tienen esto. ¿Oyes? Os voy a poner aquí para que lo oigas. Estos clacks. Y esto a veces, con este grosor y según se ponga, bueno, al final van a ser tres consejos, no dos, pues puede molestar, ¿vale? Lo que pasa, que hay otras versiones del espéculo, no solamente tienes eso. Los espéculos virginales, fíjate, que estos espéculos, como puedes ver, son mucho más finos, que no es que sea lo mismo, pero es parecido a un tamaño de un bolígrafo, es mucho más pequeño. También tiene estas ruedas dentadas, este mecanismo dentado. Esto suena un poco extraño, pero es muchísimo más delgado que el otro. Y te digo yo que para transferir un embrión o para hacer una citología me puede apañar igual, pero a veces me apaño con este. Tenemos también otros espéculos metálicos, pero fíjate cuál es la diferencia de tamaño entre los dos. Entonces, ¿qué consejos te doy cuando veas que la citología te duele? 3. El primero es un poco complicado porque es intentar, a mí me lo enseñó el doctor Rosselló, que es fantástico haciendo Juanjo Rosselló, y aprendí de él que hay una técnica. Te lo digo a ti como profesional ginecólogo, tienes que hacerlo de una manera también un poquito delicada y tienes que aprender, ¿vale? Yo te digo, vale, que seguro que lo hacéis muy bien, pero yo sé que hay técnicas para hacerlo mejor. Ese sería uno, intenta que el ginecólogo que te vea pues sea uno que tiene maña. Segundo, pide, si te duele, que te pongan este especulillo, ¿vale? El espéculo pequeñito. Y en tercer lugar, cuando estés en la exploración ginecológica, baja el culete, intenta relajarte, eso ya sé que es difícil, bájate el culete hasta el borde, intentando como que te caiga un poco, porque mi experiencia es que cuanto más abajo estéis, con una sensación casi como de me caigo, vas a estar más cómoda y te va a doler mucho menos. Así que ya lo sabes. Y si te gusta el canal, ya sabes que suscríbete, y aquí te dejo un vídeo sobre consejos de embarazo, porque si te acaban de hacer una transferencia o si estás buscando el embarazo, tienes que cuidarte más que nunca.